Hola, soy Miguel, soy de Cuba, vivo en Dinamarca, en Copenhague específicamente hace alrededor de 6 años ya. Eh, a día de hoy me dedico al tatuaje, al mundo del tatuaje. Comencé este emprendimiento hace alrededor de 2 años y hoy formo parte de aquí, de un estudio en Copenhague. Por aquí voy a estar dejando mi nombre como tatuador, pero bueno, esta introducción quería hacerla un poco para hablar de qué va este canal, ¿no? Artista wannabe, y es este término que se usa un poco para hablar de forma peyorativa a veces de gente que se creen artistas, y la gente dice que no lo son y tal. Entonces este término es bien utilizado en ese sentido. Entonces eh, tengo la intención de hacer este canal porque, o la necesidad, por el hecho de que me gusta el tatuaje, me encanta el tatuaje. Desde Cuba siempre me gradué de una escuela de artes visuales y siempre estuve vinculado al tema de las artes visuales. Y los primeros 4 años aquí en Dinamarca fueron un poquitico difíciles en el sentido de que al tú llegar aquí a un mundo nuevo y el proceso de adaptación, el tema de los hijos y tal, es bien difícil poder vivir del arte, ¿no? Pero bueno, hace alrededor de 2 años, gracias a Dios, decidí reconectarme un poco con esa vida anterior que tenía en Cuba y me decidí por el tema del tatuaje, ¿no? Pero el tatuaje tiene una especificidad que, independientemente que también puedes ser artista a partir del tatuaje, tiene la limitación un poco del soporte de la piel que tienes que trabajar, que es un soporte específico, ¿no? No te da tanta libertad y al mismo tiempo, como quiera que sea, es un servicio que uno brinda también a los clientes y estás un poco limitado por la creatividad o por la necesidad que el cliente tiene, que te trae al estudio. Y entonces de ahí siempre tenía también la necesidad un poco de ser un poquitico más espontáneo a nivel creativo, y dije, déjame hacer un canal donde yo también me refiera, pueda un poquitico ampliar ese espectro, ¿no? Esa necesidad creativa y hacer lo que yo quiero, lo que me dé la gana, y mostrar un poco ese proceso. Porque tengo la intención de también construir un estilo, que es una de las cosas que más a los artistas siempre tenemos ahí rondando en la mente, crear su propio estilo y tal. Y yo quería un poco documentar ese proceso creativo, de cómo llegar a un estilo, de cómo nutrirme de influencias de aquí y de allá, de diferentes creadores, de diferentes artistas, y en ese camino ir construyendo un estilo. Quiero intentar en los próximos 2 años ir subiendo una serie de videos en la medida que el tiempo me lo permita, ¿no? Porque la vida aquí en Copenhague es bien ajetreada, es bien difícil. Pero bueno, en la medida de lo posible sí quiero ir documentando los procesos de cómo voy creando una obra o la otra, que no tenga que ver necesariamente con el tatuaje, aunque en ocasiones también puedo hacer algunos videos aquí mismo dentro del estudio. Pero esta introducción era específicamente para eso, un poco para invitarlos a que sigan el canal, a que se suscriban y que me acompañen en este viaje, y entre ustedes y nosotros irnos nutriendo un poco, creando un feedback, y que me ayuden un poco a construir esta obra, y también hablarles un poco de mis influencias, de mis intereses, de lo que me gusta hacer. También mostrarles un poco la ciudad, porque creo que es un crimen si yo vivo en Copenhague, una de las ciudades más lindas de Europa. En cierta medida voy a ir vinculando los procesos creativos también con cosas de interés de la misma ciudad, en la medida que ustedes me lo pidan también. Quiero ir afuera a la ciudad e irles mostrando y creando esa conexión y esa comunidad entre nosotros. Soy nuevo en esto completamente, creo que es el primer video que hago para YouTube. Entonces nada, los invito a que se suscriban si les interesa, si les gusta. Déjenme sus opiniones por la caja de comentarios por ahí, y entonces, bueno, no me queda más nada por decir. Espero que sea de interés todo esto que voy a intentar subir por aquí, que la creatividad los acompañe y el arte los guíe.